Este tema que vamos a hablar ahora se ha convertido en tendencia nuevamente, un viento de doctrina que es tremendo, me está moviéndole el tapete a muchos, sobre todo adventistas. Y, y hay que hablar, hay que alzar la voz en cuello, ¿verdad? Alza tu voz en cuello, dice el Señor, y anúnciale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus rebeliones que me buscan como si guardaran mi ley. Se llama universalismo. El universalismo es una doctrina que se está infiltrando en las religiones cristianas, evangélicas, protestantes, como se llamen ahora, que ya casi no hay protestantes. Y, y es una doctrina muy peligrosa. Es una doctrina de confianza en uno mismo, en los méritos de uno mismo. Em, Trata de que Dios no va a castigar a nadie. Al final del tiempo de la gracia y al cierre del juicio investigador que se está llevando a cabo en el lugar santísimo, hay muchos que prefieren acobijarse con la tranquilidad de que Dios no va a hacer ni bien ni mal. Y saben que es profético, esas frases, ya las vamos a ver ahorita. Hace tiempo unos hermanos, una hermana también, que caminábamos junto en el mismo mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12, verdad presente para hoy, y eh, trató de persuadirme y de convencerme de que yo tenía que creer en el universalismo, que Dios no va a violar su propia ley, que el sexto mandamiento dice no matarás y que por lo tanto Él no puede violar su ley y no puede matar a ninguno. Al final de la historia, todos los que creen en Él se van a salvar y hasta el mismo Lucifer. Han llegado a creer muchos que el mismo Lucifer se va a salvar y esto no es así. Esto y no lo dice un servidor, vamos a ir a un escrito está. Pongamos todo mensaje en una balanza de una así dice Jehová, porque hay falsos profetas en nuestros días y es profético esto también. Estos hermanos, ex hermanos en la fe, trataban de convencerme de que yo creyera esa doctrina para que la predicara a sus familiares, porque no creían en un Dios difícil de complacer, en un Dios cruel que no se satisface con ningún sacrificio. Ajá, así es como Satanás ha pretendido dibujar al Dios del cielo. Entonces, y vamos a ir tocando este tema, trataré de hacerlo en una hora, un poquito más si me tienen paciencia, porque es un tema muy importante. Hay hermanos que están en peligro de perderse por creer en este sofisma. Es agradable, claro que es agradable, es atractivo, ¿no? Qué bonito que nos confiemos en nosotros mismos y que creamos que Dios no va a castigar y pues total, nada más con creer en Dios es suficiente. Total, dice la Biblia, cree en mí y toda tu familia será salva. Entonces hay que ver contextos. Texto sin contexto es pretexto. Entonces vamos a analizar muy bien la situación. Recordemos que en Daniel 8:14, que es uno de los primeros pilares de nuestra fe, perdón, dice hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Hemos entendido a través de las historias proféticas de que eh, es el cumplimiento del juicio investigador el 22 de octubre de 1844. No voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero hay un juicio. La pregunta es, si hay un juicio, entonces tiene que haber un castigo. Por ejemplo, en los juicios terrenales, ¿por qué existe un código civil? Y por qué tiene que sancionar a aquel individuo que causa daños físicos, mentales, morales, lo que sea, materiales a otro. Entonces tiene que haber un castigo, por eso hay juicio. Entonces, ¿por qué Dios estará llevando a cabo un juicio? ¿Por qué tendrá una ley si no hay delito que perseguir, si no hay pecado que condenar? ¿No? No tiene sentido. Dios es amor, de eso no hay duda. Dios es amor y lo podemos contemplar en toda su creación que hasta el día de hoy podemos admirar. Es tardo para la ira y grande misericordia, pero Él no puede permitir que la maldad sobreabunde y que incluso pueda arriesgar la vida de sus
de su pueblo, de sus hijos. Por alguna razón, entonces fue expulsado Lucifer del cielo, Adán y Eva, porque de no haber un castigo al final de la historia de este mundo, entonces Cristo no necesitaba morir. Entonces Cristo no tendría que haber sido torturado. No tendría que tener que caminar por esas huellas de sangre. Entonces, si Dios no castiga, entonces ¿por qué murió Jesús? ¿O por quién? Es muy importante entender este mensaje. O sea, hay un juicio y está en Daniel 8:14. Bien. Partiendo desde ahí, sabemos que tenemos un mensaje actual para este tiempo, la última manifestación de misericordia para un pueblo en rebelión, que es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Bien, en él se encuentran tres mensajes angelicales, que es la instrucción que los siervos de Dios tenemos que predicar, en el cual el primero habla de un juicio, y en un juicio siempre hay perdón o castigo. Y el perdón que ofrece Dios va relacionado con la vida eterna, y el castigo con la muerte eterna. Entonces, el segundo nos advierte de una Babilonia, es una confusión mundial, donde han bebido del vino de su fornicación, de esta Babilonia espiritual, que es una iglesia apóstata, una iglesia ramera que se prostituye con los ídolos y que está pervertida y que gobierna sobre los reyes de la tierra. Y tenemos un tercer mensaje que es acerca de la marca de la bestia o el sello del Dios vivo. Entonces, estos tres mensajes nos tienen que indicar claramente que hay un juicio en el cielo y que pronto, al final de este juicio, viene perdón o castigo. Y va a depender de lo que hayamos hecho en este mundo. Les recomiendo En el conflicto de los siglos, escrito por el linaje de White, descárguenlo, por favor. Hay un capítulo que se titula El juicio investigador. Todo el libro está hermoso. Me atrevo a decir que después de la Biblia, este libro nos puede explicar claramente acerca de la historia terrenal y el fin de este mundo. Voy a recurrir a esta presentación que he preparado. Voy a... Ok. A ver. Bien. Espero que sí se alcance a leer. A ver acá. Muy bien. Voy a leer parte de esta historia como complemento. Tengo que recurrir a la Biblia y al espíritu de profecía, pero vamos a ir aquí. Esta fue publicado en la Rivian Herald el 20 de diciembre de 1892 y además está en el libro de A fin de conocerle. Dice, según Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuán pocos son los que tienen un concepto de angustia que desgarró el corazón del Hijo de Dios durante sus 30 años de vida en la tierra. La senda desde el pesebre al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue el varón de dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje humano puede describir. Podría haber dicho en verdad, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Lamentaciones 1:12. Su sufrimiento fue lo más profunda angustia del alma. ¿Y qué hombre pudo haber simpatizado con la angustia de alma del Hijo de Dios infinito? Odiaba el pecado con perfecto odio y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el mundo al recorrer la senda del Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores. ¿Se dan cuenta? Hay transgresores, hay un castigo, hay un juicio, hay una víctima inocente. Bueno, esto sería ilógico pensar que no va a haber un castigo entonces. Sin culpa llevó el castigo de los culpables, inocente, sin embargo, se ofreció a sí mismo para llevar el castigo de las transgresiones de la ley de Dios. Aquí está el código moral de Dios. El castigo de los pecados de cada alma fue llevado por el Hijo de Dios infinito. La culpabilidad de cada pecado hizo sentir su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él.
Al tomar la naturaleza humana, esto es muy importante, ¿quién es el anticristo? El que niega que Cristo vino en carne, ¿ok? Están diciendo hoy en día que Cristo vino en forma inmaculada, es decir, que no pecó porque ya estaba predispuesto a no pecar, porque es Dios. Entonces, nosotros podemos seguir pecando, nadie puede evitar el pecado, es lo que están diciendo. Al tomar la naturaleza humana, Hebreos 2, léanlo, se colocó a sí mismo donde fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, a fin de que por su llaga pudiésemos ser curados. Qué hermoso mensaje. Este libro, Conflicto y Valor, capítulo No podemos ocultarnos de Dios. Josías 7:12. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. El pecado de un hombre causó la derrota de Israel ante el enemigo. Se necesitaba algo más que oración. Debían levantarse y purificar el campamento de Israel. ¿Habéis considerado que porque todos los que estaban relacionados con Acán también recibieron el castigo de Dios? Porque no había sido disciplinados y educados según las instrucciones dadas en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán habían educado a su hijo de tal forma que éste se sentía libre de desobedecer la palabra del Señor. Los principios que le habían inculcado en su vida lo llevaron a tratar a sus hijos en una forma tal como ellos también estaban corrompidos. El castigo revela el hecho de que todos estaban implicados en la transgresión. Esto me recuerda a la historia de Elí, Otni y Fines, sus hijos. ¿Se acuerdan? Hubo un castigo por la rebelión y desafío de estos dos hijos de Elí. ¿Elí será castigado? La Biblia dice que sí. Jehová le dijo, yo había dicho que siempre estaría delante de ti, mas ahora digo, nunca yo tal haga, porque tú has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Hay un castigo? Sí. ¿Para quién es el castigo? ¿Para los malos o para los que se portan bien? A ver, ¿qué dice Jesucristo? He aquí, dice, yo reprendo y castigo al que amo. Viene la condición, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está la resolución. El celo de Dios debe dominar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para evitar ofenderle. Por eso es el temor. El temor es obediencia por amor, por fe. Y aquí dice, yo reprendo. La reprensión es la amonestación. Por eso enviaba a los profetas y se los apedreaban. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise protegerte como una gallina a sus pollitos y no quisiste? He aquí, desde ahora vuestra casa es dejada sola. ¿Llegó castigo para Israel? Sí. ¿Los malos son castigados? No. Entonces, ¿qué estás diciendo? No, los malos se castigan solos. La presencia de Dios los destruye. ¿Sí o no? Por eso dice en 1 Juan capítulo 3, dice claramente que cuando el Hijo del Hombre vuelva en las nubes de los cielos seremos semejantes a Él. Para poder mirarlo cara a cara, tiene que haber arrepentimiento y una vida con un corazón puro y manos limpias, lejos del pecado. Ok, entonces solamente así podremos verlo cara a cara si lo logramos. ¿Por qué Adán ya no pudo verlo el día que pecó? Se cayó su manto de luz. ¿Qué implicaba ese manto de luz? Su inocencia, su nobleza, su naturaleza sin pecado, que eran los méritos de Cristo. Entonces su vergüenza ya no pudo verlo, por eso dijo, oí tu voz. Ya no lo pudo ver, porque Dios tuvo misericordia de él. Si lo hubiera visto, hubiera caído fulminado. Por eso se lo dijo Moisés, no hay mortal que me mire y sobreviva. El mortal en este cuerpo de pecado, practicando el mal, no podemos mirarlo y sobrevivir. Por eso el arca del pacto no la podía tocar nadie ni acercarse nadie, caían fulminados. Su gloria es excelsa, inexplicable con nuestras palabras. Quiero pensar en las poquitas palabras que podemos comprender como 1 millón de soles a 10 metros.
fulminados, caemos fulminados. Cuando Cristo venga, no viene ni cambiándole el carácter a nadie. Seremos para la eternidad lo que hayamos sido en este tiempo de gracia. No hay otro tiempo de prueba, ya no hay otra oportunidad. Pero su misma presencia viene destruyendo a aquellos que incluso van a decir, cae piedra sobre mí, trágame tierra. Pero la muerte huirá de ellos, no podrán morir. Tienen que soportar, sufrir el ver la gloria del Hijo de Dios en todo su esplendor, y eso los va a fulminar. Ahora, ¿a quién está castigando? Al que ama, a los que estamos entrando al juicio. ¿Entramos todo el mundo al juicio? No, no. Solamente los que hayamos creído en Jesucristo como nuestro Redentor alguna vez en nuestra historia. El mundo está condenado por causa de Satanás y por el pecado que se está practicando hoy en día. El juicio es para los hijos de Dios. Para eso es. Porque ¿quién es el juez? ¿Ok? Ahora, los que van a ser castigados son los que reprueban el examen. Rechazan los méritos de Cristo, rechazan su preciosa sangre, su testimonio es vil y falso. ¿Ok? Judas, sí, él estaba dentro. ¿Será castigado? Sí. Caifás, Anás, los que lo crucificaron, sí serán castigados. Entramos junto con ellos al juicio, a ese mismo juicio. Pero los mundanos no. Para que Dios anote nuestro nombre en el libro de la vida, tenemos que haber aceptado a Cristo y habernos bautizado. Él escribe nuestro nombre. Si pecamos, no nos borra, pero nos va acumulando en el libro de las memorias todo lo malo que hacemos y lo bueno. Está en el conflicto de los siglos. Y Dios no borra los pecados hasta el cierre de la gracia, cuando llegue el refrigerio de Jehová. Entonces dice, los borraré, dice el Señor, y no me acordaré más de ellos. ¿Ok? Porque tiene que conservarlos, porque tiene que demostrarle a los que se van a perder por qué se pierden. Ahora, al final viene un castigo. Sí, Señor, entonces ¿quién castigó a los antediluvianos? ¿Satanás? Fue Jehová y le dijo a Noé, todo designio de los hombres es hacer el mal. Me arrepiento de haberlos hecho. Mi alma no contenderá con estos mortales. Serán pues sus días 120. Y así fue, y vino el diluvio y se los llevó a todos, excepto 8, incluido Noé. Y podrías decir, Noé ha de haber sido muy mal predicador. No, el pecado era tan atractivo, tan sabroso en esa época también, que se convirtió en amigo de los pecadores, en parte de sus cuerpos, parte de sus vidas. Incluso Pablo menciona en Romanos 7, en esa lucha que tiene consigo mismo, con su yo, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre hago lo que no quiero. Pablo tiene una lucha con su propio yo, que es la que tenemos todos los que buscamos al reino de Dios. Entonces, en esa lucha, él cree que el pecado es su amigo. Él creía que era natural. El pecado es natural. No es natural. El pecado es un acto artificial. Y Dios no lo inventó. Dios creó al hombre puro, e imagen y semejanza de Dios. Lucifer fue creado como un querubín puro de corazón, manos limpias. Dice querubín, protector de alas desplegadas, estaba cerca del trono de Dios y fue el primero que inventó el pecado. Ahora bien, ¿será castigado? Claro que tiene que ser castigado. Todo juicio trae un resultado, la ley de la causa y el efecto. Toda causa debe tener una explicación. Espero explicarme. Válgame la redundancia. Toda causa debe tener una explicación. El juicio investigador es para el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahí se va a determinar los que se pierden y los que se salvan. Y está en primeros escritos, en el fin de los 2300, habla de los dos grupos. Pero ahí los editores le pusieron una trampa, pusieron un guión y dice la iglesia y el mundo. No es cierto.
El mundo no está ante el trono de Dios. Está hablando de dos grupos que están ante el trono de Dios, solo que unos descuidados rechazan el espíritu de profecía, rechazan el espíritu de Dios, rechazan el lugar santísimo. Y entonces Satanás, ellos piden, danos de tu espíritu. Primero le piden a Cristo y Cristo les sopla un espíritu que tiene amor, gozo, paz, luz y poder. Amor, gozo, paz, luz y poder. Y ya vamos a hablar a qué significa. No vayan a pensar que el poder de resucitar muertos o el poder de mover montañas. Es el poder en Cristo, en su espíritu, en sus méritos para vencer los pecados. Ese poder. No vayan a pensar que un poder de hacer magia. Hay que hablar acerca de esto en contexto, no fuera del contexto. Entonces, es muy importante entender esto. Sin embargo, Satanás ocupa el lugar de Cristo, imita a Cristo, imita al Espíritu Santo. Satanás puede imitar al Espíritu Santo. Sí, Señor. Va a hacer descender fuego del cielo, ¿se acuerdan? Va a imitar la segunda venida de Cristo. ¿Puede imitar un ángel? Sí. ¿Puede hacerse pasar por ángel de luz? Sí. ¿Puede hacer milagros? Sí. ¿Puede leer la Biblia? Sí. ¿Puede hablar con un escrito? Está. Sí, ya lo vimos. Ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que no puede Satanás? No puede guardar la ley de Dios. No puede. Le retuerce las entrañas. Aborrece el sábado. No puede. Podrá hacer todo lo demás, pero no puede guardar los 10 mandamientos. En esto distinguimos la verdadera iglesia de una falsa. Y con falsa me refiero a aquellos apóstatas como en Galacia, Gálatas insensatos, quien los fascinó para creer a otro evangelio. Hay muchos que han clonado el evangelio de Cristo, lo han clonado para su propia perdición. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ese universalismo de que Dios no castiga, por favor, Dios es amor y Él tiene derecho y tiene la libertad y tiene la justicia de castigar si es necesario, porque Él no puede permitir el pecado, no lo puede soportar. Así que dejémonos de sofismas, aquellos que todavía creen en ese sofisma. Y estoy hablando de la historia de Acán, puedo hablar de la historia de Elí, como lo mencioné, podemos hablar de Aarón y sus hijos, Nadab y Abiú, ¿verdad? ¿Fueron castigados? ¿Dios los castigó, les mandó un rayo? No, cayeron fulminados por la gloriosísima, gloriosísima presencia y resplandor de su pureza, santidad. Cayeron fulminados. Y es así como morirán los malos. Y Satanás no puede soportar ver a Dios. No puede. Moriría al instante. ¿Por qué no lo destruye? Bueno, el pecado tiene que madurar y arrojar sus más terribles resultados, funestos resultados, para que quedemos vacunados para la eternidad, que si se le ocurre un serafín, querubín por ahí que tiene un mejor sistema de gobierno, podamos decir gracias. No, ya vimos los resultados. Ahora bien, avancemos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí o no? Tengo o no tengo la razón basado en las escrituras. Este versículo enseña que las correcciones y pruebas difíciles en la vida son una muestra del amor de Dios, quien actúa como un padre amoroso para guiar y mejorar a sus hijos. El significado de la disciplina, amor de padre, porque Dios nos ama, no porque nos odia. Prueba de filiación, sufrir corrección, muestra que somos parte de su familia. Gloria a Dios. Crecimiento, las pruebas nos ayudan a ser mejores y más santos. De hecho, Pablo menciona que las tribulaciones nos enseñan paz. Ya hablaremos en otro tema, hay que mucho que hablar. El dolor es un instrumento también que Dios utiliza para ver si su pueblo le busca. Sí, eso es. A nadie le gusta ser disciplinado, ¿sí? Pregunta si hay padres de familia aquí, que creo que sí los hay. Y refiriéndome al padre y a la madre. ¿Disciplinan a sus hijos? ¿Por qué lo hacen? ¿Porque les caen mal? Porque los aman. No quieren ustedes saben que son papelitos en blanco. Y los padres, los hijos son el reflejo de los padres. El otro día mencioné un caso de este hombre que habían sentenciado a muerte en los Estados Unidos por graves delitos, robo y crimen. Ya en la sentencia él dijo también al juez que por qué no habían sentenciado a su madre, porque ella fue la que aceptó
Su forma de ser nunca lo corrigió. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta porque es necesaria la disciplina para nosotros, porque es necesario el castigo para los infieles. Y aún así, Dios es amor. Y lo dijo Job. Job sabía quién estaba permitiendo este castigo, claro, porque siempre se dirigió al Eterno, siempre. De alguna manera él cuestionaba en qué había pecado, pero nunca renegó contra Dios, nunca falló su fe. Y ya vimos el resultado. Sus hermosas palabras de fe dicen, Dios da, Dios quita. ¿Verdad? Cuando nos encontramos en un hospital, el que tiene la fe que obra por amor natural, sempiterno, el espiritual, puede decir, Señor, ayúdame, me he portado mal, he castigado mi cuerpo, perdóname. Y sabes, ese Dios que con una palabra se puede crear, se puede hacer todo, o todo puede ser destruido, con una sola palabra, ese Dios fuerte. Tiene una debilidad y por eso me gusta Dios. El Dios del cielo, este Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, ese Dios, el Dios de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, tiene una debilidad. El corazón contrito y humillado no lo puede rechazar mientras hay gracia. No puede, no puede, ni quiere. Me gusta Dios. Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Fue favorecida por Dios como la depositaria de los intereses sagrados de Dios, pero sus habitantes pervirtieron la verdad y rechazaron todo ruego y advertencia. No apreciaron sus consejos, contaminaron los atrios del templo con mercancía, robo, albergaban en su corazón el egoísmo y el amor por las riquezas, la envidia, la disensión. Cada uno por su propio lado procuraba lograr alguna ganancia. Cristo se retiró de ellos, diciendo, oh, Jerusalén, ¿cómo he de abandonarte? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Israel, ¿acaso no fue destruida? No quedó piedra sobre piedra, ¿recuerdan? Ahora bien, ahí en esta acción Dios no envió fuego del cielo como lo hizo con Sodoma o abrió las fuentes de las aguas como hizo con los antediluvianos. Aquí Dios permitió que el enemigo hiciera de las suyas y dijo, te los entrego, no me aman, no me quieren, no aceptan mi corrección, mi disciplina, mi ley, no las, ahí están, son tuyos. ¿Y Satanás qué lo quiso? En el año 70 después de Cristo, los fulminó, no quedó piedra sobre piedra, no quedó. Solo los discípulos que acataron las palabras de Cristo, Mateo 24:15, ¿verdad? Salieron protegidos por el Dios del cielo. ¿Se dan cuenta? Aquí en este caso, Dios no tuvo que enviar fuego del cielo. Solamente abrió, quitó su protección. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Lo que dijo Lucifer con Job. Ah, ¿tú por qué lo tienes protegido? Quítale ese cerco de protección que le has puesto, como a todos tus hijos, y vas a ver si no te maldice en tu cara. ¿Y acaso Satanás tentó a Dios? No, ya sabía, por eso estaba el consejo reunido ahí, ajá, con Dios, porque habían planeado permitir que Job pasara por esa prueba, que sería un ejemplo, un testimonio para nosotros hoy en día, para nosotros. Y tuvo que permitir que el enemigo hiciera eso, pero que sin que tocase su vida. Ahora, aquí no hay castigo por parte de Dios. Dios permite. Ahí es cuando Dios permite. Ahora, esas calamidades, cielo, tierra y mar, que están ya acaeciendo, ¿son castigos de Dios? No, no. Aquí Dios no está castigando a ningún país, al mundo, haciéndole caer plagas. No, sabemos que el cambio climático es artificial, está causado por el hombre. Esos chemtrails que nos pasan fumigando seguido por los cielos, calentamiento global, calientan la Tierra por medio de HAARP, HAARP. Investiguen a CERN, CERN, de Nancy. Blue Beam, Proyecto Rayo Azul.
Todas estas armas geológicas, todas estas armas que pueden alterar el clima, no son de Dios. Pero Dios está permitiendo, claro que sí, ya esto ya se acabó, ya se acabó. Así que Dios permite que los imperios paganos puedan castigar a los que alguna vez formaron parte del libro de la, el libro de la vida, sí, claro, pero que fueron borrados. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, con decreto que imponga el día de descanso papal el domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades, prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Jeremías 6:12. Y sus casas están entregadas a otros, sus campos también, sus esposas, porque yo extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan al quebranto de mi pueblo con livianidad, dicen paz, pero no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Claro que no se han avergonzado, ni conocen la vergüenza. Por tanto, dice el Señor, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Miren, Dios no se anda con rodeos. Cuando Él dice, yo castigo, ¿se acuerdan de la rebelión de Coré, Datán y Abiram en el desierto contra Moisés? ¿Quién abrió la tierra? Ah, el diablo, van a decir. El diablo no se le permitía entrar en ese lugar donde estaba el campamento, el santuario. El santuario. ¿Entró al campamento el enemigo? Sí, entró al campamento. ¿Hay enemigos en el campamento? Sí, ¿se acuerdan de Balaam y Balac? También se pervirtió el campamento, pero en el santuario no. Y los que estaban ordenando, ministrando en el santuario, Dios no permitía que los tocara el enemigo. ¿Y quien abrió la tierra fue Dios? Tenía razón de hacerlo, tenía toda la justa y plena razón de hacerlo. Dios no puede lidiar con el pecado, con el rebelde. Así que, ¿sigue siendo Dios de amor? Sí, sigue siendo ese Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia, y Él castiga al que tiene que castigar. Y aún así, su nombre es exaltado en el reino de los cielos. Por eso, ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis, dice a través de Juan 14:29. No voy a entrar en detalle aquí, ya lo conocemos, conflicto de los siglos, habla acerca de la destrucción de Israel, cumpliéndose así Mateo 24:15. Jerusalén fue cercada y Dios los abandonó, sí, pero no los abandonó hasta que sus discípulos pudieran salir en la confusión que hubo cuando primero Sestio Galo hizo un ritual, llevó a cabo un ritual idólatra en tierra sagrada y luego se retiró, motivo para que, sin aparente explicación, para que se abrieran las compuertas y salieran los discípulos. Y dice Flavio Josefo, un judío no cristiano, que en esa matanza no murió ningún cristiano porque hicieron caso a su profeta Jesús de Nazaret. Ha sido más claro. Y Dios permitió que esos apóstatas fueran aplastados por romanos. Sí, terrible la masacre que ocurrió ahí. No quedó piedra sobre piedra. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Claro que sí. Por eso el centinela advierte. Un centinela anduvo anunciando, voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, contra todo el pueblo. Ese hombre murió donde había profetizado que iba a morir, lo mataron, porque se escandalizaba el pueblo al escucharlo. Hay mucho que hablar de aquí cuando dice oriente y occidente. Oh, hay mucho que hablar en estas palabras. Y cuando dice cuatro vientos,
¿Se acuerdan? Apocalipsis 7, 2 y 3. Oh, analícenlo. Eso se va a repetir otra vez. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Isaías 41, 4. Y 44, 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Jehová lo conocían al Padre, Jehová le conocían al Hijo, y Jehová conocían que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Y por qué los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Creador del universo? Tremendo, ¿verdad? Me encanta cuando estos títulos como Jehová de los ejércitos celestiales, por ejemplo, el primero, el postrero, el, el alfa y la omega, el eterno. Ah, pero en Salmo 119 ocurre algo interesante. Qué triste que el tiempo apremia, porque apenas voy a la mitad. Miren, quiero leer Salmo 119. ¿Por qué razón va a actuar y va a castigar? Miren, Salmo 119, 126. Dice, 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 tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Dios va a actuar? Sí. ¿Dios va a castigar? Sí, Señor. ¿Dios va a destruir? Sí va a destruir. Y sigue siendo el Dios de amor, indudablemente. ¿Por qué? Porque su amor es tan justo, tan benigno, que no va a permitir que sus hijos se contaminen más con los malos. Así que hay que destruir a lo malo. Y dice aquí el comentario, David se angustió mucho en sus días a ver cómo despreciaban los hombres la ley de Dios. Ellos hacían caso omiso de las restricciones y como resultado vino la depravación. La ley divina llegó a ser letra muerta para aquellos a quienes Dios había creado. Los hombres se negaron a aceptar los santos preceptos como la regla de su vida. La impiedad era tan grande que David temía que llegara a terminarse la paciencia de Dios y elevó una sentida oración al cielo que decía, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro puro. Sí, David pensaba en sus días que los hombres habían traspasado los límites de la misericordia de Dios y que él pronto iba a actuar y defender el honor de su ley. Y para terminar con la maldad de los impíos, ¿hay castigo aquí? Para terminar con la maldad de los impíos. Claro, tiene que haber. No podemos autoengañarnos. Entonces, la iniquidad general de nuestros días, ¿qué influencia debiera tener sobre los que aman y temen a Dios? Cuando hay una desobediencia general, escuchen por favor, cuando la iniquidad está aumentando como una marea creciente, los que profesan servir a Dios serán inicuos con los inicuos e injustos con los injustos. Colocaremos nuestra influencia al lado del gran apóstata y se generalizará el menosprecio con que es considerada la ley de Dios la gran norma de justicia. Esas preguntas debemos hacernos. ¿Seremos arrastrados por la violenta marea de la transgresión de la apostasía? ¿O escudriñarán los justos las escrituras y conocerán por sí mismos las condiciones de las cuales depende de la salvación de su alma? Los que aceptan el consejo de la palabra de Dios estimarán la ley de Dios, y su aprecio por ella aumentará en la misma proporción en que se es puesta a un lado y despreciada. O sea, conforme está siendo despreciada a los hijos de Dios, sentimos el celo de Dios y nos ofendemos. Eso nos ofende y nos vuelve más celosos hacia la ley. Así que David dijo, tiempo es de actuar. El pueblo de Dios ahora tiene que decir, tiempo es de actuar, Señor. ¿Y cómo va a actuar? Con apapachos, con caricias, pues, igual como los sodomitas.
porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos. Este será el proceder de los que aman a Dios sinceramente y sus prójimos como a sí mismo. Exaltarán los mandamientos de la misma medida en que aumenta el desacato de ellos. Me encanta, qué palabras tan preciosas. Y a la medida que va aumentando la apostasía, a la medida que va aumentando la rebelión contra Jehová y contra su ley, a esa gran medida nosotros, el pueblo de Dios, debemos sentir ese celo y caminar más derechito. ¿Sí o no? Esto es tremendo. Ahora tiene que haber un castigo. Claro, no es gratis. Miren lo que dice aquí Sofonías 1:9. Asimismo dice, castigaré, dice Jehová, en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, gran quebrantamiento desde los collados. ¿Castigará Dios? ¿Castiga sí o no? Claro que castiga. Tiene el poder, tiene la gracia y tiene la libertad y el derecho de castigar lo que es malo. Aullad, habitantes mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Sofonías 1, nunca lo olviden, 12. Aquellos que creen en el universalismo, esta tendencia satánica que los trata, los convence de que Dios no va a castigar, quítense las escamas de los ojos. Están entrando en el grupo de estos que confían en los sofismas, en las mentiras, y se autoconsuelan, Jehová no hará ni bien ni mal, porque él obedece la ley. Y su sexto mandamiento dice, no matarás. Así que él no va a matar a nadie, tranquilos. No tiene que esforzarse por abandonar los pecados. Total, alleguémonos a aquel que sí puede, que él nos perdonará, y será mañana como hoy. Comamos, vivamos, disfrutemos. Tremenda suerte les espera. Cercano está el día grande de Jehová, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, de angustia, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, tinieblas, oscuridad, nublado y entenebrecimiento, día de trompeta, de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, esos edificios que los constructores juraron que jamás serían derrumbados ni por el más terrible terremoto, caerán como un polvorón, y aquellos edificios que según eran imposibles de incendiarse, se quemarán como estopa, arderán. Y atribularé a los hombres, dice el Señor, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué palabras tan fuertes, qué palabras, qué advertencias tan claras para aquellos que quieren calmarse a sí mismos con palabras suaves, que Dios no hará ni bien ni mal, que no castigará. Hmm. He aquí que Jehová vacía la tierra y la va a desnudar y la trastornará y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como el pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama como al que compra o el que vende, como al que presta o al que toma prestado, como el que da algo o lo logra o lo recibe. La tierra entera será vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Isaías 24, 24 al
y el 2 y el 3. ¿Será entonces que no castigará a Jehová? ¿Qué opinamos ante palabras tan fuertes? ¿Será mentiroso Dios? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 24. Léanlo. Compártanlo con aquellos hermanitos engañados o autoengañados, que dejen de apaciguarse a sí mismos, de apacentarse a sí mismos. Es agradable ese tiempo de bonanza en que estamos viviendo, pero es una trampa. Y eso fue el peligro y la trampa de los, de los pues sí, antediluvianos también y Sodoma y Gomorra. La abundancia y la ociosidad. Y estoy seguro que aquellos que creen en estos sofismas viven cómodos, no están sufriendo, no están padeciendo, porque aquellos buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Así que ahora quiero compartir, voy a colocar otra vez aquí en la presentación. Ahora voy a leerles de mi biblioteca. Escribí Biblioteca Cristiana con comentario bíblico adventista y escribí en la búsqueda Castigo de Dios. Ahora voy a compartirlo. Ok, primero tengo que, un momento por favor, hacer el cambio en mi presentación, presentar otra ventana. Ok, aquí está. Muy bien. Ahora quiero, ok. Bien. Un momento, por favor. Tengo que hacer cambios aquí. Ok, bien. Mucha tecnología para mí. Ok, bueno, vamos. Entonces, tengo 50 resultados. Nada más del espíritu de profecía. Dios nos cuida hoy, al fin de conocerle. Son 50, no le vamos a dar suficiente hoy. A ver, su castigo. A ver, el 22, Dios nos cuida hoy. Miren, el 22. Lo voy a... aquí está, dice. El único recuerdo del pecado. Basado en Proverbios 11:31. Dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Serán recompensados también el impío y el pecador? Sí, pero recompensados de castigo. Miren, los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. ¿Serán estopa? ¿Dios castiga? ¿O está mintiendo aquí? Tremendas palabras. Aquel día que vendrán los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:1. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos. Tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Señor, se tiene que hacer justicia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás estas sangres? Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. En las llamas purificadas quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás, la raíz, sus secuaces, las ramas. ¿Tiembla Satanás? Sí, la Biblia dice que Satanás cree también en Dios, pero tiembla. Lo que le espera, él lo sabe, se sabe la Biblia de memoria y él está escuchando este tema. Satanás y todos los que se han unido con él en rebelión serán cortados. Entonces no existirá el malo. Observará su lugar y no estallará ahí. Serán como si no hubiera sido. Un momento, por favor, que me llaman de otros grupos. Mientras el fuego de la venganza de Dios envuelve la tierra a los justos,
moran seguros en la santa ciudad. La segunda muerte no tiene poder sobre los que han participado en la primera resurrección. Apocalipsis 26. En tanto que para los impíos Dios es fuego consumidor, para su pueblo es un sol y un escudo. Salmo 84:11. Estamos dando citas bíblicas. Ahora, me regreso otra vez a la biblioteca y vamos a leer En lugares celestiales. Capítulo La medida de responsabilidad. Dice aquí, voy al cuarto párrafo por cuestión de tiempo. La justicia requiere que los hombres tengan luz. ¿La qué? La justicia. Y en la justicia no hay castigo. Claro que hay retribución según sea el castigo. Es lo merecido. Y también exige que el que se niegue a caminar en la luz dada por el cielo y la revelación de esa luz costó la muerte del Hijo de Dios, reciba el castigo. Es un principio de justicia que la culpa del pecador sea proporcional al conocimiento dado y no usado o mal usado. Dios espera que los seres humanos caminen en la luz, que testifiquen delante de los ángeles y que los hombres que ellos reconocen en Cristo la gran propiciación por el pecado y que consideren el sacrificio como su mayor bendición. Mirar con diferencia este sacrificio es abusar de la misericordia del Padre. Los hombres deben aceptar el sacrificio reconociendo la validez de la ofrenda. ¿Habrá castigo? Merecido. ¿Se acuerdan? Dale sangre de muerto, pues lo merecen. ¿Por qué? Porque nos quitaron el agua cuando estuvo la gran tribulación. Y luego Dios nos cuida hoy. Aquí está. Capítulo despreciado y desechado. Aquí, esto lo he leído. Aquí habla de Isaías 53. Y si Cristo fue castigado, ¿será que el pecador inconverso no va a ser castigado? ¿De qué méritos gozamos? ¿Qué bueno hemos hecho para no merecer castigo si nos rebelamos o si apostatamos? Si el Hijo de Dios fue castigado, ¿nosotros queremos ir nada más por los panes y los peces? ¿O queremos nada más la corona pero sin la cruz? Qué agradable, qué bonita religión, ¿no? Cualquiera que esté en esta religión, sálgase. Sálgase lo más pronto posible, porque va a perecer con los castigados. A fin de conocerle, conflicto y valor. 3, aquí está. Creo que ya lo leímos si no me equivoco. Ajá, sí lo leímos. Lo leímos, claro que sí. Son los hijos de Acán. Ahora, miren, aquí tengo un montón. Aquí conflicto y valor. Capítulo su último error. El último párrafo. Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios había aminorado su sentido de la santidad de ella y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia parcial ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos mediante el castigo infligido a Usa. Quiso hacer comprender a todo Israel, hasta nosotros el día de hoy, cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. Lo encuentran en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 763 al 765. ¿Castiga a Dios? Con justa razón. Si Dios no castigara, ¿cómo estaríamos todos? Como Sodoma y Gomorra fuéramos. Ahora, miren, y puedo darle y darle y darle. Y miren, aquí, el capítulo Pecados que dejan marcas, basado en Proverbios 6:23, dice, la licencia fue el crimen que atrajo los castigos de Dios sobre Israel. ¿Escucharon esto? La audacia de las mujeres para enredar a las almas no terminó en Baal peor
A pesar del castigo que vino sobre los pecadores de Israel, el mismo crimen se repitió varias veces. Satanás trabajó muy diligentemente buscando la ruina completa de Israel y con el consejo de Balaam, Balac puso la trampa. Los israelitas hubieran hecho frente con valor a sus enemigos en la batalla y los hubieran rechazado, saliendo vencedores. Pero cuando las mujeres llamaron su atención buscando su compañía y los engañaron mediante sus encantos y coqueteos, no resistieron la tentación, fueron invitados a fiestas idólatras, y el exceso de vino oscureció más aún su mente ofuscada y perdieron su poder de dominio propio. Y así como su lealtad a la ley de Dios, sus sentidos estaban tan ofuscados con el vino y sus pasiones no santificadas habían tomado tanta fuerza, venciendo toda barrera, que provocaron la tentación a asistir a esas fiestas idólatras. Esos hombres valientes que nunca habían vacilado en la batalla, no protegieron sus almas para resistir la tentación de complacer sus pasiones más bajas. Primeramente mancharon su conciencia con la lujuria, luego se apartaron de Dios, aún más mediante la idolatría, mostrando de esa forma desprecio por el Dios de Israel. ¿Y qué ocurrió? ¿Fueron castigados, sí o no? Fue publicado en la Review and Herald el 17 de mayo de 1887. Hermanos, ahora salgo de esta aquí am, y voy a mostrar la otra. En esta escribí en la búsqueda juicio de Dios. Ahora tengo que hacer el cambio acá también. Ok, bien, bien, creo que ahí estamos. Ok, am, juicio de Dios, correcto. Bien, vamos a escoger. Miren, son igual, 50 resultados en la colección esta. Vamos a leer Cristo en su santuario, la número 2. Abrimos. Y en el capítulo La ley de Dios es la norma. Aquí va la razón de por qué va a haber castigo o perdón. La ley de Dios es la regla por el cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, pues que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14. El apóstol Tiago amonesta a sus hermanos diciéndoles, así hablad pues, así obrad, como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo, los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20:35. Además declara que los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida. Juan 5:29. Los justos ya muertos serán resucitados solo después del juicio en el cual habrá sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas falladas. Lean el conflicto de los siglos en el capítulo Juicio Investigador. Ahora bien, me regreso otra vez a la búsqueda y ¿qué leemos? Vamos a leer más acá abajo. Miren nada más, cuántas pruebas contundentes de que Dios castiga, pero prefiero que Dios me castigue a que me fastidie el otro. No, 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 no. Prefiero el castigo de Dios. Su mano es muy pesada, pero Él sí conoce la misericordia. Él sí conoce. Él sí conoce el amor. El otro no. El otro ya dejó de existir prácticamente. Bueno, existe, pero ya no vive. Miren, ¿por qué va a haber un juicio entonces si no va a haber castigo? No tiene caso tener un juicio sin castigo. Entonces todo esto nada más es un show.
Vean aquí. A fin de conocerle, en el 8 capítulo, a Dios sea la gloria. Basado en Jeremías 9:23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni se alabe el valiente, ni el rico, se alabe en su riqueza, más alábese el resto. En esto, el que se hubiere de alabar en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el comentario dice, este es el más precioso reproche. ¿Se dan cuenta cómo lo dice el espíritu de profecía? ¿Hay reproches feos? ¿Hay reproches preciosos? Bueno, aparentemente para nosotros, a nadie nos gustan los reproches, pero dice que este es un precioso reproche y motivo de ánimo, la lección más importante para cada alma que trata de servir a Dios. Con claras palabras se expresa aquí aquello en que se deleita el Señor. Todos los que entienden y conocen a Dios saben que ejerce misericordia, juicio y justicia. Si caminan humildemente con Dios, podrán guardar los caminos del Señor, hacer su voluntad con toda su voluntad, compasión, misericordia, ternura y amor, pues Dios ha dicho, estas cosas quiero. Entonces, cuán cuidadosos debemos ser en cuanto al fruto de los labios, de que no deshonremos a Dios tratando sin bondad a aquellos que compró con su sangre. Nuestra prosperidad como pueblo depende enteramente de nuestra dependencia de Dios para nuestra suficiencia, gracia y perfección de carácter en nuestro Salvador y por medio de Él, que ha pagado el rescate por nosotros con sus propios méritos gloriosos. Y si no lo hubiera hecho, habríamos perecido en nuestros pecados. Los que conocemos a Jesús como Salvador personal, tenemos el privilegio de ser educados y preparados en una escuela superior a la de los hombres y de ser guiados con sabiduría mayor que la de los hombres finitos. Pueden colocarse bajo la dirección del más grande maestro que el mundo haya conocido y pueden participar del mismo conocimiento que dio a Daniel. Los que son humildes de corazón, los que sienten su necesidad de una sabiduría más elevada y no dependen de su propio juicio limitado, sino que buscan fervientemente conocer la voluntad de Dios, pueden alimentarse de la fuente de todo conocimiento y obtener gracia, prudencia, discreción y juicio. Instructor de jóvenes, 1895. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! Yo no sé, yo no sé cómo algunos cristianos pueden autoengañarse con, con esa creencia de que Dios no castiga. Por favor, esas personas que dicen eso, yo creo que no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Se están, se están autoengañando y, y esto no es bueno. No es bueno porque el yo es traicionero. No, noten la lucha que tiene Pablo en la carta a los romanos, una lucha tremenda contra el yo. Satanás utiliza al yo, porque yo tiene celos, tiene envidia, tiene egoísmo, miente, ah, le gusta la comodidad, no le gustan las persecuciones, ¿a quién le van a gustar? Pero el verdadero cristiano anhela la persecución, ¿me oyeron bien? ¿Se acuerdan lo que dice el conflicto de los siglos? Que en la Edad Media, cuando estaban siendo perseguidos, masacrados los cristianos por el amor a Cristo, esperaban ellos inmediatamente representar a Cristo también porque sabían cuál era el camino, cuál era el resultado. Morir por Cristo, ¿qué significa? Vida eterna. Y los que se gozan en la persecución, no me refiero al dolor. Hay dolor, claro que hay dolor. Hay hambre, hay sed, hay angustia, pero aún así, a pesar de las tribulaciones, gozosos en Cristo. A ver, Pablo, ¿con qué palabras hablaba? ¿De miedo, coraje o amor? Pablo menciona claramente, dice, se declaraba esclavo de Jesucristo por amor. ¡Ah, qué palabras!
qué palabras. Ya había sido, ya había naufragado, ya le había picado la serpiente, ya lo habían torturado, lo, lo pasaron hambre, lo castigaron. ¿Y qué decía Pablo? Pues yo hasta aquí llegué, y tiro la toalla. No, él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que antes yo creía en ganancia, hoy lo considero en pérdida por amor a mi Señor Jesucristo. Ahora vivía en el camino angosto, ahora vivía en la austeridad, había rechazado la abundancia y la prosperidad terrenal. Ahora él entendía que el Evangelio de Jesucristo es obediencia, no es prosperidad, es fidelidad, fidelidad. Y las persecuciones. Jesús dijo claramente, bienaventurado el que es perseguido, vituperado por causa de mi nombre, dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si a mí me persiguieron, que no lo hagan contra ustedes. Hay que dejarnos perseguir, pues. No es nada agradable. Para la carne no es nada agradable porque duele, duele. Pero para el espíritu es un gozo. ¿Por qué Daniel no se lo tragaron los leones? Porque no olía carne, olía a los méritos de Dios, al plan de redención, olía al Espíritu de Dios. Por eso no se lo tragaron los leones. Los leones querían carne, no querían espíritu, y persiguieron la presencia de su creador en Daniel. Ahí estaba el creador de esos leones. Estaban mansitos como gatitos, este, domesticados, domésticos. Ahora, hermanos, Dios castiga. ¿Pero y qué? ¿Cuál es el problema? Que tiemblen los cobardes, que tiemblen los que no se quieren arrepentir de sus pecados, que tiemblen los sodomitas. Satanás tiembla, ¿verdad? Porque sabe lo que le espera. Pero ¿por qué habríamos de temblar nosotros? ¿Por qué habríamos de decir, oh, Dios no castiga? ¿Por qué? Porque sabemos que andamos haciendo lo malo por ahí, andamos de traviesos, coqueteando con el otro. Y por eso nosotros nos conformamos, nos autoconformamos, nos apapachamos, como decimos en México. Tranquilo, papi, tranquilo, no pasa nada. Dicen los colombianos, fresco, fresco. No, no, Dios castiga. Y saben, tiene una mano pesada, pero prefiero la mano de Dios, que conoce misericordia, que conoce amor, que conoce los dones espirituales, la paciencia, el amor, gozo, paz, fe, benignidad, templanza. Él conoce esa mano castigadora, conoce esos méritos, esos dones. En cambio, el otro no. El otro no sabe amar. El otro ya no vive, solo existe. Y es diferente vivir y existir. Solo existe. Los antediluvianos murieron antes que se cerrara la puerta. Antes que lloviera, perdón. Antes que empezara a llover, los antediluvianos ya estaban muertos, ya no tenían vida. Solo existían, sus cuerpos, sus corazones palpitaban, sus ojos parpadeaban, estaban en francachelas, en fiestas, burlándose de los escogidos, burlándose de los, fíjense, los arrebatados eran ellos, los arrebatados eran los malos, los dejados eran los buenos. Y Dios dejó a Adán, perdón, a Noé y su familia, los dejó porque eran los buenos. Los del arrebatamiento eran los malos, los arrestados, los aprendidos, llevados a juicio. Oh, hermanos, Dios es amor. Solo que no deseemos su castigo, porque su mano es muy pesada, muy pesada. ¿Y saben qué duele más? El contemplarlo cuando Él tiene que castigar y reconocer que uno fue el que la regó.
o tenemos que reconocer que fue nuestra culpa. Como cuando mamá te castigó porque hiciste algo malo, porque tomaste algo que no era tuyo. Y finalmente la defraudas porque pensaron que esa educación te dio. Y la gente ahora piensa mal de tu mamá. Y entonces la miras con ternura y dices la que me ha cuidado. Y ahora yo estoy dando mal testimonio de ella. Eso se ha de sentir, pero algo parecido más que nada. Dios castiga, pero tiene razón. Solo roguemos a Dios que no nos caiga su castigo, porque no deja de ser castigo. Y dice, he aquí yo reprendo. Yo reprendo cuando dice, yo amonesto. Yo te amonesto antes, sé celoso y arrepiéntete. Porque si no, te voy a visitar y te voy a dar con vara, porque te amo y quiero que te corrijas. Y pregunta cuáles son las sendas antiguas y andad por esos caminos. Castiga al niño con vara, pero no te pases, no abuses de un castigo que implica disciplina, que implica corrección. Por eso Dios castiga. Pero Él tiene razón. Él no se equivoca. Él sabe que andamos como niños descarriados, traviesos, ahí haciendo travesuras y nos corrige, pues. Y no nos da pruebas que no podamos resistir. Pero Él tiene que corregirnos porque nos ama. Cuando ya Dios no castiga es porque ya te abandonó. Entonces será mejor entonces que nos llame la atención, que nos discipline entonces. Y hay que preguntar, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Pero Dios es amor. Nunca olvidemos esto. Y si castiga es necesario que lo haga. Y mejor aceptarlo. Es mejor aceptarlo. ¿Se acuerdan cuando Nadab y Abiú cayeron fulminados por la presencia gloriosa del Dios del cielo? Porque desobedecieron. Y cuando su padre Aarón iba a llorar, iba a empezar a gritar de dolor, Moisés lo miró directamente y le dijo, cálmate, no hagas eso, porque sería como estar del lado de la desobediencia de tus hijos. Y fue tu culpa, tú los criaste así. Además, tú eres tan culpable como ellos. Así que será mejor que no hagas luto por ellos, porque sería estar de acuerdo con tus hijos. Y Jehová solo miraba a Aarón, ¿qué iba a hacer? Hermanos, Dios es amor. Cuando caminamos bajo sus instrucciones, cuando caminamos bajo sus instrucciones, entonces podemos estar seguros que vamos de su mano. Y no hay que tener miedo, que hay tribulación. Hermanos, como dijo aquel poeta, su compañero le dijo, los perros están ladrando. Y le contesta el otro, no te preocupes, es que vamos avanzando. Cuando empiezan a- a pasarte cosas raras, cuando te empiezan a despreciar por causa de Cristo, es que estás avanzando. Y ese no es castigo, es abnegación, es padecer por abnegación, por amor. El castigo es diferente. Muchas veces, bueno, más bien, siempre nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y hay que tener cuidado lo que estamos sembrando hoy en día, porque aún así vamos a alcanzar a cosechar, ya para bien, ya para mal. Así que, mis amados, Dios es amor. Y cuando tiene que castigar, clamemos, oremos a Él, y digamos, ¿por qué, Señor? Enséñame algo, enséñame, dime, recuérdame que he fallado y caeré de rodillas ante ti, Señor, y tú tendrás misericordia de mí. Claro, Él tiene misericordia del pecador que se arrepiente. Él no va a castigar a un pecador arrepentido, por favor.
pero sí castiga al que ama. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes que claman a Jehová de los ejércitos celestiales por amor y castigo cuando es necesario. Amén. Así es, por eso hay un juicio. Dios no puede permitir la entrada del pecado otra vez a la tierra prometida, al cielo tampoco. Tiene que purificar esta tierra. Y el pecador, si no se arrepiente, será barrido, destruido junto con su pecado. Hermano, buenas noches. Buenas noches. No, que verdaderamente han habido hasta de esta doctrina del Padre y del Hijo, ya han habido personas que han quedado con esa, creyendo eso. Ya han habido personas que están creyendo eso. Y por ahí vi uno que me dio pesar verlo porque yo a él le colaboré siempre con diezmo y ahora le veo un video que dice igual del universalismo. Qué pesar. ¿Y cómo es? Y es que creer en esa doctrina, en esa nueva doctrina extraña, sí, porque es así, eso es echar por tierra todo lo que Dios dice, eso es tener la palabra de Dios en nada. Dios, si la cuestión fuera así, por lo menos dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree o no crea, no importa, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dijera así. Pero no, yo digo, eso es la persona que se está dejando engrampar con esa cuestión, es verdaderamente, porque como oraba el hermano que estaba predicando esto hace poco acá, oraba para que nosotros, el Señor nos cambiara la mente, para que no fuéramos a pensar mal de Él, que Él es un Dios enojado, que porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios y nosotros pensamos que Él toma el castigo en sus propias manos, eso es pensar mal de Dios. Bueno, que Dios le bendiga, chao. Bueno, entonces esto me pongo a pensar yo en eso, que uno dejarse engrampar. A mí no me ha sonado eso, yo por ahí le puse cuidado un poquito, pero cuando me di cuenta que es que eso echa por tierra todo lo que Dios dice en cuanto al bueno, en cuanto al impío, sí, porque el ser pecador es un poquito diferente al impío, al inicuo, al inicuo. El inicuo sabe que está en pecado, pero no quiere salir de esa condición, se siente bien así y se jacta de ser así. Esa es la diferencia del pecador normal, que el inicuo se goza en vivir esa vida y por más que le hagan ver, él quiere seguir viviendo así, él le fascina esa vida, tristemente. Entonces Dios, no, entonces Dios se va, no, eso es echar por tierra completamente. Y la persona se relaja mucho. Una persona creyendo en eso se relaja mucho, porque si eso es creyendo nosotros que Dios tiene un día del juicio, que, que Dios recompensará al justo, al impío también le hará su recompensa. Y si eso es que creyendo en él así y somos inclinados a ser mediocres, tibios y todo eso, ¿qué tal con con esa creencia? La persona se relaja porque como de todos modos uno va a ser salvo, sea que se porte bien o se porte mal, aunque la salvación no es porque se porte bien, porque si se porta bien, solamente externamente Dios conoce los corazones, Él sabe que no solo lo está haciendo por amor, pero yo he experimentado la dicha de que es que si uno no siente amor por Dios todavía, uno le pide, Señor, yo soy consciente que no te amo como debería amarte, pero quiero amarte como tú quieres que te ame y quiero que obres en mi vida de esa manera. Y Dios, ¿cómo empieza a obrar en uno? Le empieza de verdad a quitar el gusto por el pecado. Eso es una experiencia linda. Sí, hermanos. Bueno, gracias. Amén. Hermana, una cosa que quiero comentarle. ¿Cómo no van a estar relajados si no tienen ley? No tienen ley para respetar, así que ellos ya están salvados, así que no les preocupa absolutamente nada. Es lamentable, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, y bueno, esto un poco
creo que no sé si los administradores tenemos que tener en cuenta las doctrinas que se están hablando acá, cuando nosotros ya sabemos realmente cómo es la cuestión. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, pero que va a hacer justicia eh, cuando sea el momento. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta justamente quiénes nos están, no sé, yo lo hago un comentario, ¿no? Que tendría que saberse de qué van a hablar. Y bueno, y después realmente tener la posibilidad de darle la posibilidad justamente de que expongan acá en el grupo. Esto es un pensamiento muy personal, ¿no? No sé si están de acuerdo todos. No, hermano, es que yo le digo una cosa. La Santa Biblia misma dice en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección de los muertos. Hay un versículo que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno escuchando una persona de esas que ya sabe desde el principio por dónde va el agua al molino, como se dice, uno no debería insistir en escucharlo, porque llegará el momento que como uno lo está haciendo voluntariamente, va a quedar de pronto también creyendo lo mismo. Entonces uno se da cuenta cuando uno que estudia la Santa Biblia, que yo le tengo que dedicar más tiempo, yo lo reconozco, pero gracias a Dios que la he leído siempre con atención y queriendo que Dios me haga entender su mensaje. Uno sabe cuando una persona empieza, desde que comienza a hablar, sino que uno pues lo deja y no se sale enseguida. Pero desde que comienza a hablar, uno sabe si lo que está enseñando es distorsionado, porque esa es la bendición que Dios le da a la persona que escudriña su santa palabra, no lo deja que sea engañado. Pero si uno persiste en escuchar a toda hora a una persona que contradice, lo más seguro es que uno va a quedar engrampado también con esa misma creencia. Eso lo dice muy claro la palabra de Dios. No estamos obligados a escuchar a una persona que insiste en predicar algo contrario a lo que está escrito. Gracias. Amén. Bueno, yo quería decir que sí, está la corriente del universalismo, pero también se comprende de que Dios no mata fuera de la corriente del universalismo. Pues yo lo que entiendo es que la persona que explicó este tema no es universalista. Bueno, ok. La Biblia es muy clara y lo que hemos presentado en esta noche, escrito está. Entonces, si hay un juicio, hay un fundamento que es la ley moral, el carácter de Dios, inconmovible, inmutable, y el fundamento de esa ley, a su vez, es el amor de Dios, que para nosotros es indecible, incomprensible, porque no conocemos la eternidad. Pero entonces, como resultado, conociendo la ley de la causa y el efecto, los resultados son claros, contundentes. A los inocentes se les permitirá vivir para siempre. A los culpables serán destruidos para siempre. Y finalmente se desterrará el pecado. Dios no va a permitir ni lo más mínimo, lo más pequeño que cause el pecado en el cielo. Ya no puede arriesgar más. Han sido muchas las pérdidas, grandes las pérdidas. Así que ya no se puede arriesgar otra vez el cielo. Dios va a actuar conforme tiene que actuar. Y Él hace todo bien. Él es correcto, es perfecto en todos sus caminos. Sus decisiones son correctas. Así que estamos en buenas manos, en las manos de Cristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y si ya no hay más Amén. opiniones. Amén. 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 Amén.
Bueno, si no hay más por el momento, vamos a cerrar con el himno, con un himno. Está por ahí la hermanita Marta. Aquí estoy, hermano. Por favor, hermanita, si es tan amable. Gracias a Dios. Sí, hermano, gracias. Gracias. Para honra y gloria de Dios. Voy a entonar este hermoso himno de alabanza